Saludos amigos de Balance de Materia. Resolveremos un ejercicio del libro de Felder, ejemplo 3, capítulo 4, sección 8. Integrantes: Pablo Rincón, Javier Prada, Heiler Rodríguez, John Pulgarín. El ejercicio nos habla de una combustión de etano y nos plantea lo siguiente: se quema etano con 50% de aire en exceso. El porcentaje de conversión del etano es 90% del etano que se quema, 25% reacciona para formar monóxido de carbono y el balance reacciona para formar dióxido de carbono. Calcule la composición molar de los gases de combustión en base seca y la reacción molar de agua con respecto al gas de combustión seco. Diagrama de flujo para el proceso. Al sistema entran 100 moles de etano, 50% aire seco, con una composición teórica de 0.21 mol de oxígeno, 0.72 mol de nitrógeno, de los cuales saldrán moles de etano, moles de oxígeno, moles de nitrógeno, moles de monóxido de carbono, moles de dióxido de carbono, moles de agua, sin reaccionar. Reacciones. En el proceso tenemos dos reacciones que se llevan a cabo. Una que es con el oxígeno y el etano, que nos darán los productos de dióxido de carbono y agua. Y la otra reacción es de etano con oxígeno, que nos darán dióxido de carbono y agua en proporciones diferentes si comparamos las moléculas de oxígeno. Notas importantes: como se desconocen las fracciones molares de la corriente del producto, los cálculos posteriores se facilitan si se marcan las cantidades de los componentes individuales en vez de una cantidad total y las fracciones. Se considera que la composición aproximada del aire es 21 mol% y 79% en oxígeno. Es 21% mol en oxígeno y 79% mol en nitrógeno. Otra consideración: si el etano reacciona en su totalidad, se omitirían las moles como se aporta exceso de aire. El oxígeno debe aparecer en la corriente del producto. Para efectuar los cálculos de balance de materia en procesos de combustión es razonable suponer que el nitrógeno es inerte, es decir, despreciar las trazas de los óxidos de nitrógeno, llamadas en conjunto, como se dijo, óxidos de nitrógeno, que podrían formarse en el quemador. Por otra parte, en los estudios de impacto ambiental, los óxidos de nitrógeno no pueden despreciarse de manera automática, pues aunque las trazas de óxidos de nitrógeno tengan poco impacto en el balance de nitrógeno, puede presentar un efecto contaminante serio si se liberan a la atmósfera. Análisis de grave libertad. En el proceso tenemos 7 incógnitas, que son las cantidades molares. Tenemos 3 especies: carbono, hidrógeno y oxígeno. Le restamos un balance de nitrógeno y una especificación de aire en exceso, que relaciona moles con la cantidad de combustible alimentado. Una especificación de conversión de etano y una especificación de relación de monóxido de carbono y dióxido de carbono. En total, esto nos da un análisis de grave libertad de 0. Vamos a estudiar las relaciones específicas del proceso. Tenemos un 50% de aire en exceso. Por cada mol de etano reaccionan 3.50 moles de oxígeno. 100 moles de etano fueron alimentadas, por lo tanto reaccionarán 350 moles de oxígeno. Como hay un 50% de aire en exceso y la fracción del oxígeno corresponde a 0.21, entonces tenemos 2.500 moles de aire alimentadas.
El 90% del etano alimentado reacciona. Por lo tanto, de las 100 moles de etano alimentadas, 90 reaccionarán. De esas 90, 25% se convierten en monóxido de carbono. Por cada mol de etano se generan 2 de monóxido de carbono, por lo tanto tenemos 45 moles de monóxido de carbono. A continuación realizaremos los diferentes balances atómicos para cada especie. Comenzamos con el balance del nitrógeno. Entonces, como podemos observar, la entrada va a ser igual a la salida. Por lo tanto, establecemos la ecuación para hallar N3, estableciendo las 2500 moles halladas anteriormente de aire que entraron. Por lo tanto, las moles de nitrógeno serán igual a 1975. Continuamos con el balance de carbono atómico. Observamos como es un balance atómico, la entrada va a ser igual a la salida. Por lo tanto, las 100 moles de etano originales que entraron, por las 2 moles de carbono nos van a dar igual a las moles atómicas que entraron, que serán igual a las moles de etano, a las moles de carbono de etano que salieron, más las moles de carbono del monóxido de carbono, más las moles de carbono pertenecientes al dióxido de carbono. Así despejamos N5 y tenemos que son 135 moles de dióxido de carbono. Balance de hidrógeno atómico. Tenemos que la cantidad de moles de hidrógeno contenidas en el etano son iguales a la cantidad de moles de hidrógeno que hay en el etano más las moles de hidrógeno en el agua. Así, de esta manera, despejando N6, obtenemos que N6 es igual a 270 moles de agua. Balance de oxígeno atómico. Mediante el mismo proceso hallaremos las moles de oxígeno atómico. Como ya he explicado antes, despejamos N2 en este caso, que sería igual a la cantidad de moles de oxígeno atómico, lo que es 232 moles. Bueno, haremos finalmente cuentas de las moles que reaccionaron o se producen al final del proceso. Obtenemos al final del proceso 10 moles de etano, 232 moles de oxígeno, 1974 moles de nitrógeno, 45 moles de monóxido de carbono, 135 moles de dióxido de carbono, teniendo una relación de 2000, un resultado total de 2396 moles de gas seco, sin considerar el agua. Si consideramos el agua, que son 270 moles de agua, obtendremos 2666 moles totales, considerado como base húmeda. Ahora analizaremos la composición molar de cada una de las especies obtenidas. En cuanto al metano, tenemos una fracción molar de 10 moles por cada 2396 moles del gas en base seca, es decir, no estamos considerando el agua, por lo que tenemos un factor de 0.00417 mol de etanol. En el caso del oxígeno, son 232 razón de 2396 moles de gas seco, teniendo un 0.0970 moles de oxígeno. El nitrógeno son 1974 moles, relación 2396.824 moles de nitrógeno. Monóxido, 45 moles, 2396, resultado 0.019 moles de monóxido de carbono. Y finalmente el dióxido de carbono, 135 moles por cada 2396 moles de gas seco, 0.0563 moles de dióxido de carbono. Las relaciones molares del agua respecto al gas de combustión seco. Miremos.
200 moles de agua calculadas sobre 2.396 moles de gas seco. Teniendo como resultado el cociente .113 moles de agua, mol gas seco, combustión seco. Bien amigos de balance de materia, hemos finalizado una de las resoluciones de los ejercicios del libro de Felder. Gracias por la atención y esperamos haber cumplido con las expectativas.